Hola, buenos días a todas y a todos. Hoy tenemos con nosotras a Marina Vaquero. Marina, muchísimas gracias por aceptar nuestra entrevista de hoy. Es un placer de poder entrevistarte. Muchas gracias a vosotros. Y nada, voy a presentaros un poco a Marina. ¿Quién es Marina? Marina Vaquero Tomás es psicóloga general sanitaria. En cuanto a nivel profesional, ha colaborado durante varios años con la Asociación Experiencia, elaborando e implementando programas basados en la terapia a través de Aventura para adolescentes y adultos jóvenes. Ha participado durante 2 años como investigadora en el proyecto SICAP de Psicología en Atención Primaria y actualmente está desarrollando su actividad profesional como psicóloga en el área de adultos de las clínicas de la Universidad Católica de Valencia y paralelamente se encuentra desarrollando los estudios de doctorado en la Universidad Católica de Valencia sobre regulación emocional, personalidad y psicopatología en estudiantes universitarios. Guau, pues me encanta, me encanta el Me tema alegro. del doctorado. Ya os Bueno, contaré, cuando vaya teniendo resultados, hacemos otra entrevista. genial, te la haremos. Bueno, Marina, venimos a hablar contigo hoy de un tema súper interesante que es un poco pues, los trastornos psicóticos, ¿vale? Te quería preguntar para empezar si nos podrías explicar un poco brevemente pues, qué es un trastorno psicótico y luego, si te parece, pasamos a que nos cuentes también brevemente algún caso que hayas tenido sobre motivo de consulta, evolución y demás, ¿vale? Así que eso, si te parece, cuéntanos un poquito qué es un trastorno psicótico, qué se entiende. Perfecto. Bueno, según la APA, la psicosis se entiende como un trastorno mental importante de origen orgánico o emocional en el cual la capacidad de una persona para pensar, para responder emocionalmente, para recordar, para comunicar, para interpretar la realidad y para conducirse de una forma apropiada está suficientemente deteriorada como para interferir en las demandas de la vida cotidiana, ¿no? El rasgo principal es la ruptura con la realidad, es decir, la relación con la realidad está distorsionada o incluso rota, ¿no? No hay una buena diferenciación del contenido interno y de los elementos reales externos, ¿no? Sino que todo se mezcla. Por lo general es una patología que se inicia entre los 15 y los 35 años y antes de presentar el primer brote, normalmente los pacientes han tenido una vida, por lo general, dentro de la normalidad. Y el inicio puede ser brusco o repentino, o lo más habitual también es que tenga un comienzo insidioso, ¿no? Poco a poco, en el que se van produciendo cambios a nivel de comportamiento de forma lenta y gradual, ¿no? Que en el caso que vamos a presentar se trata de un inicio insidioso también. Entonces, bueno, si te parece paso a presentar el caso. Vale, cuéntanos un poquito. Se trata de un chico de 19 años, al que llamaremos Sergio, que vino a las clínicas universitarias por primera vez hace aproximadamente un año. No acudió por voluntad propia, sino que acudió con la familia, ¿no? Y cuando vino no teníamos información del caso, no sabíamos de qué se trataba, por tanto, bueno, empezamos con la primera entrevista. Entonces, primero, como Sergio se mostraba bastante reticente, tuvimos la primera entrevista con la familia. Entonces, bueno, la madre sobre todo refirió que su hijo llevaba bastante tiempo muy apático, muy triste, sin energía, que se había ido aislando cada vez más, que estaba muy irritable y comentó que no tenía ahora mismo ninguna rutina en su día a día, ¿no? Sino que tenía muchos problemas de sueño, se acostaba muy tarde, tenía muchas pesadillas, dormía muy mal, se levantaba también tarde y que durante el día lo único que hacía era, bueno, sentarse en una silla y en el comedor y levantarse únicamente cuando tenía que comer o cuando tenía que cenar o para irse a dormir, ¿no? Entonces, de hecho, cuando vino a la consulta llevaba aproximadamente 3 semanas sin salir de casa, ¿no? Eso es sobre todo lo que nos comenta la madre. Luego también preguntándole un poco pues, si habían ido también antes a otro profesional y nos cuenta que sí que a final de secundaria sí que observaron en el instituto un cambio a nivel de comportamiento en Sergio, entonces acudió a la orientadora, estuvo unas sesiones con ella, pero la orientadora finalmente lo acabó derivando a un servicio de salud mental, ¿no? De la zona en la que vivían. Entonces, en el servicio de salud mental sí que bueno, hubo una sospecha de déficit de atención, de alteración en el estado de ánimo, le dieron fármacos, benzodiazepinas y Concerta, pero le empezó a sentar mal, dejó de tomárselo y bueno, y así dejó también el tratamiento en salud mental, había pasado más tiempo y ahora era cuando, como los síntomas no remitían, pues habían decidido venir a consultar con otro profesional. Bueno, después cuando nos quedamos haciendo la entrevista con Sergio y a nivel individual, él sobre todo lo que nos comenta es
las dificultades que ha tenido siempre y que presenta también en la actualidad a nivel de relaciones sociales. Nos comenta que siempre ha estado muy aislado, nunca ha tenido una red social importante o un grupo de amigos, que sí que tenía más o menos un grupito de amigos, pero ahora mismo se habían separado un poco, él estaba muy aislado y, bueno, sobre todo la sintomatología al principio que nos comenta es esa. Es verdad que estaba un poco reticente y al principio, sobre todo, porque claro, observábamos vale, pero aquí pasa algo más, ¿no? Al principio lo que nos comentaban era eso, pero luego hizo referencia también a pensamientos que le perturbaban mucho, y bueno, sí que es verdad que necesitamos varias sesiones hasta que fuimos cogiendo un poquito más de confianza y generando esa alianza terapéutica, ya cuando se sintió un poco más cómodo, ya empezó a comentar toda la sintomatología, ¿no? Entonces, bueno, tras la evaluación, lo que observamos, la sintomatología que observamos ya, bueno, vamos a enmarcarla dentro de los trastornos del espectro de la esquizofrenia, ¿no? Como sabemos seguro, ¿no? Podemos encontrar síntomas positivos y síntomas negativos. Entonces, a nivel de síntomas positivos presentaba delirios de persecución, ¿no? Tenía la convicción de que le estaban atacando, de que le estaban engañando. Él decía literalmente, ¿no? Siento que las personas me engañan o como que me esconden algo, muy suspicaz también, y por eso al principio también costó un poquito, pero bueno, entra dentro de lo habitual también. Luego, en cuanto a las alucinaciones, presentaba pseudoalucinaciones, que son, igual que las alucinaciones, lo único que cambia es el espacio representacional, ¿no? Sino que ocurren dentro del espacio interno del sujeto, no en el externo. Entonces, él refería, bueno, voces que... una voz humana, ¿no? Refería como dos cosas diferentes. Por un lado, susurros, ¿no? Algo un poco más desorganizado, a veces no entendía bien el contenido, pero sí que eso le generaba mucho malestar, era muy frecuente. Y luego también fue evolucionando un poco con el paso del tiempo, ¿no? Y ahora, cuando vino a consulta, sí que refería también una voz principal, ¿no? Bastante más... bastante con contenido mucho más agresivo, que le daba órdenes, que le amenazaba si no cumplía esas órdenes, que comentaba su comportamiento, que, ¿no? O sea, cuando vino justo estaba en fase aguda también, ¿no? Hay que recordar algo importante, que venía sin diagnóstico, no estaba acudiendo en ese momento a ningún otro profesional, la familia tampoco sabía, o sea, veía las alteraciones conductuales, ¿no? Que es lo más visible, pero él tampoco... Exacto. Él tampoco había comentado en casa todo esto por miedo a que le juzgaran, a que... Y Marina, ¿a ti cuánto tarda en comentártelo? Porque me dices que al principio él no lo dice desde el principio, ¿no? Exacto. Tardó pues 3 sesiones o 4. Tampoco muchísimo, pero sí que al principio uno comentaba un poco más eso a nivel de sintomatología a nivel emocional o lo de las relaciones sociales, sobre todo iba un poco por ahí. Sí que comentaba algo de los pensamientos, pero esto, tal cual, una evaluación de esta sintomatología fue, pues eso, a las 3-4 sesiones. Entonces, bueno, ¿no? Eso, a nivel de las pseudoalucinaciones, eso también, ¿no? Decía que además, cuando venía, era muy reticente también a comentar esto, porque decía que esta voz principal le comentaba que si hablaba de lo que le estaba sucediendo iba a tener consecuencias, como que se le iba a hacer pagar, que le iba a castigar. Y de hecho comentó que esos días estuvo durmiendo muchísimo peor, estuvo mucho más agitado y, ¿no? Por tanto, bueno, fue una evaluación lenta, pero al final sí que muy completa. Luego también comentó que tenía alucinaciones de presencia, ¿no? Y que estaba en la habitación, refería que pues, se sentía como que no estaba solo, sí que le parecía, ¿no? que había una presencia, luego encendía la luz pero no había nada, ¿no? También mucha agitación por esa parte. También comentó en alguna ocasión que había tenido alguna alucinación olfativa, decía literalmente, ¿no? La otra noche lo olí, era como una brisa helada, olía como a creación, ¿no? También ¿Como a creación? Sí, son palabras textuales. Y luego, en menor medida también, ¿no? O sea, las que son más frecuentes, además en esquizofrenia sobre todo, son las pseudoalucinaciones o las auditivas.
y luego estas en menor medida también aparecían, pero luego también refirió a alucinaciones cinestésicas, que son las que tienen que ver con el movimiento del propio cuerpo. O sea, sentía que a veces le agarraban de la cintura o, ¿no? Estas también en ocasiones pueden aparecer en esquizofrenia. Y luego también presentaba comportamientos catatónicos. ¿Y Y en desde cuanto al Marina, perdona que se me ha olvidado, qué edad tenía? 19, ¿Y desde cuándo le pasaba? pues esto comenzó a los 15 años más o menos. O ¿Y no sea, lo sabía fue... nadie? No, Ujú. no lo sabían, él no había comentado toda esta sintomatología positiva. Ellos sí que observaban, ¿no?, la sintomatología negativa, pues el Sí. afecto embotado, el retraimiento social, todas las el eso, sobre todo estaba completamente aislado, ya no estudiaba en ese momento, acabó secundaria y dejó porque no podía. Claro, con toda esta sintomatología positiva, estando en fase aguda, no podía empezar ningún curso, lo había dejado, estaba también muy frustrado porque, claro, veía que la gente de su edad, sus compañeros estaban estudiando, tenían una vida un poco más dentro de la normalidad. Él quería eso, pero en el momento en el que estaba, claro, le resultaba imposible. Entonces, y eso ya empezó más o menos con 15 años, que ahí fue cuando vieron ese cambio de comportamiento en él y empezó a ir a la orientadora, pero el inicio no, porque es muy habitual que esto se relacione también el inicio con consumo de tóxicos, ¿no? Evaluamos también esa parte, pero no se relacionaba con, o sea, nunca había consumido tóxicos, no bebía, no fumaba, actualmente tampoco, ni lo hace, ¿no? Entonces fue por un factor estresante, sobre todo, ¿no? El origen fue por un factor estresante externo. Exacto, Ujú. exacto, ¿no? El modelo un poco que se utiliza más ahora para explicar esto, aunque es el modelo de vulnerabilidad del estrés, ¿no? Hay una parte de vulnerabilidad y luego una parte de factores estresantes, ¿no?, del contexto que tienen que actuar. A mayor vulnerabilidad, menor nivel de estrés necesitas para debutar y al contrario. Entonces aquí se puede decir que se inició por factores estresantes, no por consumo de tóxicos. Uh-huh. Y bueno, luego también eso también refería a alteraciones del sueño, que lo hemos comentado, ¿no? Le costaba mucho conciliar el sueño, tenía muchas pesadillas, sueños muy vívidos, de contenido muy violento, y además refería también parálisis del sueño, ¿no? También tenía mucho miedo a salir de casa porque a veces, porque tenía la sensación de que podía ocurrir algo malo a sus amigos, a su familia, mientras estaba con ellos, ¿no? O sea, fusionaba un poco el contenido de las pesadillas, de los sueños, de las alucinaciones, ¿no? Y tenía miedo de que realmente pasara algo. Además, esta sintomatología se agravaba estando con la gente. Y claro, al tener esas alucinaciones auditivas, los susurros, le costaba muchísimo entablar una conversación con la gente y mantener la atención, ¿no? Básicamente. Entonces, por eso poco a poco se fue aislando y... Vale. Bueno, por tanto, un poco con esta sintomatología podemos decir pues, que presentaba sintomatología compatible con un trastorno del espectro de la esquizofrenia, ¿no? Y en concreto con esquizofrenia. Entonces, ¿qué hicimos? ¿No? Al principio, Intervención. Exacto. Desde una orientación cognitivo-conductual, ¿no? El objetivo principal era resolver el sufrimiento que ocasionaban estos síntomas psicóticos y crear una buena alianza terapéutica para facilitar la tolerancia a la experiencia psicótica y para aumentar la calidad de vida, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que hicimos fue eso, generar esa alianza terapéutica, aumentar la conciencia de enfermedad, muy importante también, haciendo una buena psicoeducación. Y sobre todo, al principio fue orientarle a que fuera al psiquiatra, ¿no? Porque es verdad, eso vino sin diagnóstico, entonces, y en fase aguda, por tanto, ahí no se puede, a nivel psicológico no se puede trabajar todavía, necesitas que disminuya la sintomatología positiva para luego empezar a trabajar y para, ¿no? También con los síntomas negativos, que al final eso hace referencia un poco a la fase crónica, ¿no? Eso es lo que perdura al final, ¿no? La sintomatología positiva pues, puede tener brotes, fases y no está siempre presente, pero la negativa sí. Entonces, bueno, le orientamos a que fuera el psiquiatra, que eso, bueno, pasaron alrededor de 4 meses hasta que acudió el psiquiatra, porque ya había ido, ¿no? Como hemos dicho, había ido antes a salud mental un par de años antes, le habían dado medicación no concreta para la esquizofrenia, pero bueno,
había estado tomando medicación y sí que había disminuido un poco la sintomatología positiva, había disminuido la frecuencia con la que escuchaba las voces. Entonces, ¿qué pasa? Que él no quería. ¿Por qué? Porque las voces en ese momento cumplían una función y es de él estaba tan aislado y tan solo que al final es de, bueno, si escucho las voces y los susurros, claro, no tengo ese sentimiento tan abrumador de soledad y de aislamiento. Entonces, bueno, eso era también fundamental, ¿no? Suplir esa función, porque al final, si no, claro, él no quería ir al psiquiatra y tomar medicación para eso, porque estaba cumpliendo una función, ese síntoma. Bueno, finalmente sí que acabo yendo, la verdad, porque ahí, claro, cuando hay delirios o alucinaciones, la clave es conectar con el sufrimiento, ¿no? Eso no es entrar ahí a contradecir o a hacer reestructuración cognitiva ya porque no, porque al final no, eso es lo más fácil es que se ponga la persona en contra. Exacto, ¿no? Sino aliarte con el sufrimiento, porque hay muchísimo sufrimiento también por parte de la persona, aunque haya confeccionado un delirio un poco para adaptarse y para poder sobrevivir un poco a lo que le pasa. Él, claro, lo pasaba fatal también, ¿no? Entonces al principio fue un poco aliándonos con el sufrimiento y orientando que fuera el psiquiatra para sentirse un poco mejor, no hablando de alucinaciones, en ese momento todavía no, porque no había conciencia de enfermedad. Entonces, pero bueno, finalmente eso sí que consiguió ir, la familia también, ¿no? Comenzamos una intervención junto, o sea, comunicándonos los profesionales y entonces la familia también, ¿no? Comentamos un poco lo que le pasaba, que a la familia tampoco le sorprendió, aunque no sabía exactamente lo que le sucedía, pero bueno, al comentarle la sintomatología tampoco le sorprendió. Aparte también había, por parte del padre, tenían familiares con sintomatología parecida, o sea que también, ¿no? Claro. O sea, era mejor que no lo veían claro desde el principio, pero cuando se lo comentaste, pues no les vino por sorpresa, ¿no? Algo se iba a Exacto, ¿no? Ya también para la familia fue un poco entender lo que le pasaba a su hijo, ¿no? Y el por qué se comportaba así, por qué... ¿Y cómo terminó el caso, Marina? Uh-huh. Bueno, finalmente trabajamos mucho, o sea, acudió al psiquiatra, luego hubo muy buena alianza al tratamiento, muy buena adhesión al tratamiento, perdón, y la verdad es que muy bien, ¿no? Trabajamos mucho habilidades sociales, entrenamiento en habilidades sociales, también planificamos una rutina, empezó a apuntarse también, volvió poco a poco a estudiar, volvió a retomar relaciones sociales, volvió a quedar con su grupito de amigos y la verdad es que ahora muchísimo mejor, ¿no? Sí que es verdad que continúa con la sintomatología, pero a nivel de reinserción social y laboral, ahora sí que está mucho más activo en ese sentido, ¿no? Ha disminuido bastante la sintomatología y sí que el trabajo ahora es muy importante también, es continuar, por supuesto, con esa reinserción social y laboral y también ayudándole a que detecte esos factores estresantes, ¿no? Que pueden precipitar o como puede ser la falta de sueño. Luego también recientemente falleció un familiar suyo, pero bueno, la verdad es que hemos trabajado un poco el duelo y lo está llevando bien, pero eso también puede ser un factor estresante. Luego también empezó a gustarle una chica que no le correspondió, empezó a obsesionarse un poco, ¿no? Y también eso lo detectamos como, ¿no? Enseñamos un poco, exacto, a manejarlo, generando también habilidades de regulación emocional ¿no? Y luego también comenzamos a trabajar y continuamos, ¿no? Mediante un análisis funcional, por supuesto, ¿no? También focalizando la atención en las voces con el fin de que, bueno, hiciese una nueva atribución, ¿no? Entendiéndolas como fenómenos autogenerados y no como algo externo. Entonces, eso también dentro del cognitivo conductual es... Y la verdad es que ahora ha hecho un cambio grandísimo, ¿no? Ahora sí que sale mucho de casa, está mucho más adaptado, eso tiene una red de apoyo social, la verdad que la familia ha sido y es un factor de protección importante, también no tiene muy buena relación con ellos, ellos también se involucran mucho y le ayudan mucho. Entonces, bueno, es seguir un poquito pues para que vaya planteándose objetivos y metas de futuro y que poco a poco vaya consiguiendo, vaya continuando, vaya estudiando, con el fin de que consiga un trabajo, que ahora eso es lo que quiere, por supuesto. Y,
Pues nada, Marina, muchísimas gracias por contarnos este caso. La verdad es que no he intervenido casi porque estaba embobada escuchándolo, ¿vale? Porque, no sé, a mí dentro de la psicología me apasiona ese tipo de Ujú, trastornos y la verdad es que me hace mucha ilusión esta entrevista personalmente por eso, ¿no? Porque ujú. sabía que el caso iba a estar muy chulo y efectivamente ha estado muy chulo y te lo agradezco un montón que lo hayas compartido con Ujú. nosotros. Muchas gracias. Recordaros para terminar, pues quién es Marina otra vez. Marina Vaquero Tomás es psicóloga general sanitaria. En cuanto a nivel profesional, ha trabajado y colaborado durante años en asociaciones como Asociación Experiencia, elaborando e implementando programas basados en la terapia a través de la aventura. Ha participado durante 2 años como investigadora en el proyecto SICAP de Psicología en Atención Primaria y actualmente está trabajando aquí, está desarrollando su actividad profesional como psicóloga en el área de adultos de la clínica de la Universidad Católica de Valencia. Además, estás ahora mismo, ¿no?, con el doctorado Con el doctorado en también. la Universidad Católica de Valencia también sobre regulación emocional, personalidad y psicopatología en estudiantes universitarios. Ujú. Marina, espero que si te necesitamos en alguna otra ocasión podamos contar contigo. Claro que sí, yo encantada. Y nada, de nuevo, gracias por aceptar la entrevista y en cuanto la tengamos yo te aviso, ¿vale? Perfecto. Vale, muchísimas gracias también. Gracias.